Hola, Dios te bendiga. Qué bendición hoy poder estar juntos a través de las redes y seguir con esta serie que hemos llamado Familias de la Biblia. Estaremos hoy hablando de un hombre de Dios, de Moisés y también de su familia, porque tuvo gran importancia en la vida de este hombre de Dios. Quiero que vayamos a la palabra del Señor para compartir unos versos y así comenzar este tema. Deuteronomio capítulo 34, verso 10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Y nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. La verdad es que Dios tenía un propósito con la vida de Moisés, como también lo tiene con tu vida y por supuesto con la familia de Moisés y también con tu familia. El contexto en el que se narra el nacimiento de Moisés es bien complejo, porque el faraón, dice la Biblia, comenzando el libro de Éxodo, el faraón que estaba reinando en Egipto no conocía a José y mandó a las parteras a matar a todo hijo varón de las hebreas. El pueblo hebreo se estaba multiplicando y para los egipcios era una gran amenaza esta gran multiplicación de los hebreos y porque también se fortalecían. Las hebreas decidieron obedecer a Dios y no obedecer la orden de faraón. Aún así, este hombre envió a su pueblo para que matasen a todo hijo varón. Así comienza la vida de este hombre que acabamos de leer. Dice la Biblia que no se levantó profeta como él a quien conociera a Jehová cara a cara. Un hombre que hizo hechos estupendos, cosas maravillosas, por supuesto, con el poder de Dios. La palabra de Dios nos narra en estos primeros capítulos de que la madre de Moisés, después de tener los 3 meses escondido, lo ponen en una arquilla y lo dejan correr por el río y llega precisamente a donde se estaba lavando la hija de Faraón. Ahí la hermana pues recoge este pequeño y propone a la hija de Faraón dárselo a una mujer hebrea para que lo críe, y esta era su propia madre. En este contexto nace este gran hombre Moisés, del cual estaremos hablando hoy, y también de su familia. Bueno, Moisés crece entre los egipcios, se hace un hombre fuerte, príncipe de Egipto, se le llama también a Moisés, pero llega un momento en que Moisés ve cómo un egipcio estaba golpeando de manera severa a un hebreo y dice la Biblia que lo mató. Esto le hace huir para la tierra de Madián, por supuesto no con un buen propósito en lo que le hace salir de Egipto, pero ahí llega a tierra de Madián, una tierra que eran los descendientes de Abraham con Cetura. Es interesante el nombre de Moisés. Yo tengo 2 significados que pudiéramos decir del nombre de Moisés. Uno es sacado de las aguas y el otro es producido con respuesta. Había un propósito de Dios con la vida de Moisés aún antes de su nacimiento. Yo no sé si tú puedes entender esta verdad también para tu vida. Para ti hay un propósito de Dios, pero también para tu familia. Dios ha soñado contigo cosas grandes. Dios quiere hacer cosas grandes a través de tu vida y también a través de tu familia. Bueno, llega Moisés a Madián, a esta tierra desconocida y nueva para él. Y ahí en Madián, pues, él recibe, desde mi punto de vista, y es lo que quiero compartir en esta mañana, recibe 3 bendiciones bien importantes para su vida. Y la primera de ellas, la palabra de Dios dice en Éxodo capítulo 2, que estaba Moisés sentado en el pozo de Madián y 7 hijas del sacerdote de Madián habían ido al pozo a sacar agua para dar de beber a las ovejas, pero llegaron pastores y empezaron a incomodarla y llegó Moisés y las defendió. Cuando ella le cuentan esto a su padre, pues le hace llegar, le hace venir y ahí conoce al que después se convirtió en su suegro y por supuesto se casa con una de sus hijas, que es Séfora.
Esta mujer le da 2 hijos y ahí comienza Moisés a formar una familia con esta mujer. Familia que le acompaña después a Egipto y familia que también está con él después de haber él atravesado el Mar Rojo con el pueblo de Dios. Así que esta primera bendición de la que quiero hablarte con relación a Moisés y a su familia es que él forma en una tierra que no es donde él se crió, forma una familia y esta familia es la familia que le acompaña en todo su caminar y en todo su recorrido. Te quiero decir algo, lo más importante no es donde estés o donde vayas, lo más importante es que Dios esté contigo. Donde quiera que estemos, si está Dios con nosotros, ahí hay bendición. Y qué bendición tan grande que Moisés conoce a la que fue después, a la que fue su esposa y la cual le da también 2 hijos. La segunda bendición que quiero hablarte que conoce o que recibe Moisés en Madián es que conoce a su suegro. Su suegro tuvo un lugar o una parte importantísima en la vida de Moisés. Recuerdo que en el primer domingo que se compartió esta serie de familias de la Biblia, el pastor Oscar León habló sobre Adán y Eva y una de las cosas que dijo es que cuando uno se casa, que no lo creamos así, cuando uno se casa no solo con la esposa, sino que también se casa con la familia. Entendemos lo que es dejar a padre y madre, pero definitivamente cuando nos casamos también nos casamos con la familia. Hay una familia que se suma, hay una familia que llega, que es la familia de la esposa, o en el caso contrario, la familia del esposo. Pero este hombre, Jetro, fue un hombre bien importante en la vida de Moisés. Y quiero compartir algunas cosas con relación a esto. Primeramente, Jetro le da a Séfora por mujer. Segundo, le obtuvo el permiso, porque entendamos que Moisés llega allí después que este hombre le da a su hija, pero también le da trabajo. Moisés comienza a pastorear las ovejas de su suegro. Qué importante, ¿verdad? Es decir, que si lo traemos a nuestros días, Moisés trabajaba en el negocio de su suegro. Bien interesante, bien importante. Es decir, tuvo un lugar importantísimo y vital en la vida de Moisés, su suegro. Es decir, que también cuando Moisés recibe la orden de Dios de salir de Madián e ir a Egipto, la Biblia dice que Jetro le dio permiso y le dijo en el versículo 18 del capítulo 4 del libro de Éxodo, ve en paz. Después este mismo suegro recibe a la esposa de Moisés, a Séfora y a sus 2 hijos de regreso en Madián, y él mismo, después que Moisés cruza con el pueblo de Dios el Mar Rojo, lleva a su esposa y lleva también a los hijos de Moisés al desierto. Pero algo interesantísimo y bien importante que también hizo su suegro es que en un momento en que Moisés desfallecía, escuchando las quejas del pueblo y aconsejando al pueblo, Jetro le dio un consejo importantísimo a Moisés. ¿Qué quiero decir con esto? A veces no le damos importancia a nuestra familia, quizás a nuestras esposas o a nuestros suegros o a nuestros hermanos. Y te voy a decir, querido hermano y hermana, nuestra familia puede ser bien importante también en nuestro ministerio. Y lo sabemos todos aquellos que estamos sirviendo a Dios al lado de nuestras esposas e inclusive algunos de nuestros hijos, que hemos podido salir de viaje misionero con algunos de ellos, que hemos podido llegar a algún lugar a compartir la palabra de Dios y nos han acompañado. Qué importante es tener esa compañía de la familia. Y qué importante para Moisés todo lo que hizo su suegro, porque lo primero que hace es entregarle a la mujer, a Séfora. Pero también este consejo tan importantísimo en la vida de Moisés. Pero la tercera bendición, y para mí es la más grande, que encuentra Moisés en Madián, está cuando Moisés tiene un encuentro con Dios allí. Dice la Biblia, en el capítulo 3 del libro de Éxodo, que Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro y cuando llega al monte Horeb, allí ve una zarza que ardía y no se consumía. Ahí escucha la voz, una voz que le dice Moisés, Moisés, llega la voz de Dios y le dice, el lugar que pisas santo es, quítate las sandalias. Bueno, ahí comienza Dios a hablar con Moisés de la situación crítica
que estaba viviendo su pueblo allá en Egipto. Y le dice lo siguiente en el verso del 9 al 11 del capítulo 3. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo y los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Qué importante para Moisés lo ocurrido allí en Madián. Conoce a su esposa, forma una familia con esta mujer, conoce a un hombre que se convierte en su suegro, muy importante para su vida, pero después conoce a Dios, el Dios de los hebreos, el Dios de Israel. Y Dios le da una encomienda. Y te voy a decir algo, querido hermano, porque yo sé que Dios quizás te ha hecho un llamado y quizás puedas ver el llamado como lo vio Moisés, muy grande para tu vida. Pero Moisés le dice a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Te voy a decir algo, cuando Dios nos hace un llamado, no es tan importante quiénes somos como el que nos está haciendo el llamado. Si Dios hizo el llamado a tu vida y a tu familia para hacer algo para Él, créele, porque algo grande Dios va a hacer en tu vida. Este Dios se le revela a Moisés como el yo soy el que soy. Cuando Moisés le dice, bueno, y cuando llegue allí le diga a tu pueblo que Dios me envió y me pregunten el nombre, ¿qué le voy a decir? Y Dios le dijo: yo soy el que soy. Ese yo soy fue el que respaldó a Moisés con todas las plagas de Egipto. Ese yo soy fue el que ayudó a Moisés a sacar el pueblo de Dios, su pueblo de Egipto. Ese yo soy fue el que le dijo a Moisés: di al pueblo que marche, y abrió el mar rojo. Ese yo soy fue el que cerró las aguas para que el ejército de Faraón quedara sepultado bajo ellas. Ese yo soy fue el que guió a Moisés durante el desierto para que él también pudiera guiar así a su pueblo. Ahora, en medio de todo este recorrido, Moisés está rodeado de su familia. Ya hablé de la esposa, de los hijos, de su suegro, pero también están los hermanos de Moisés. Aarón, alguien que le acompañó en todo este asunto de las plagas y estuvo con él. No eran perfectos, no lo eran. Moisés tampoco, tú tampoco, yo tampoco. Pero el Dios perfecto que estuvo con ellos también está con nosotros hoy para guiarnos. No hay ninguna familia perfecta, pero sí es importante, si nuestra familia está rodeándonos, si nuestra familia nos apoya en el ministerio, eso es una gran victoria. Moisés estaba rodeado de una familia más estrecha. Yo le he llamado el círculo íntimo. ¿Quiénes eran? Bueno, su esposa y sus hijos. Pero también tenía una familia extendida, que era su suegro, sus hermanos. Y yo te voy a hablar de otro tipo de familia que también Dios le dio a Moisés. Tocó el corazón de Moisés Dios y lo sensibilizó. Y es una familia ampliada. Tú también, igual que yo, tenemos una familia ampliada hoy en día y son nuestros hermanos en Cristo. Qué bueno que este hombre caminó siempre rodeado de su familia, cometiendo errores, enmendándolos también, pero nuestra familia es importante. Quiero decirte algo para terminar. Dios tiene un propósito contigo. No importa en qué condición fue tu nacimiento, no importa en qué lugar creciste, no importa en qué lugar vives hoy. Lo importante es que Dios tiene un propósito contigo y con la familia que tú has formado. Dios te bendiga muy abundantemente.